has preguntado alguna vez de dónde vienen estos productos? Aspirinas, licuadoras, cámaras, reproductores de CD, discos de DVD, computadoras, desodorantes, relojes digitales, fertilizantes, televisores, bolsas de basura, o unos simples lentes. Todo esto proviene del petróleo. Actualmente el petróleo es el combustible fósil, que por decirlo de alguna manera es la batería de nuestro planeta. En el mundo la energía mundial es un 85% de combustible. Se estima que para el año 2025 llegará a un 87%, tanto petróleo, gas y carbón. El resto subsanado por energía nuclear. Con la llegada de los automóviles el petróleo llegó a ser la fuente de energía más usada. En la actualidad Estados Unidos importa más petróleo del que produce. Algo necesario debido a la creciente demanda de petróleo utilizado para combustible, electricidad y fabricación de plástico. La demanda mundial de energía seguirá creciendo. Las necesidades energéticas serán cada vez mayores. Pero, la pregunta es, ¿dónde estaríamos sin el petróleo? Se ha declarado la ley marcial para controlar la situación de emergencia. Cargamentos de comida han sido enviados a Nueva York. Un éxodo de centenares de miles de personas afirman que las ciudades se han vuelto demasiado peligrosas. Pero, como no es tema de este video, vamos a desarrollar un poco más la idea de ¿qué hace el ingeniero de petróleo? ¿Cómo llega desde el subsuelo el petróleo hasta tu hogar? Como el petróleo y el gas obtenidos de la tierra se convierten en los productos que usamos, todo por 5 fases. Exploración, yacimientos, perforación y producción, refinación, transporte. Exploración. Es la fase donde se busca la ubicación de esos volúmenes de petróleo en el subsuelo, donde los geólogos y geofísicos toman gran responsabilidad. Los geólogos estudian las rocas que se encuentran en la superficie terrestre y bajo tierra. Los geólogos elaboran mapas de las rocas donde creen que podría haber petróleo y gas. Pero qué mejor que un propio geólogo nos comente qué hacen para encontrar petróleo y gas en nuestro planeta. Coméntenos, señor Campbell, ¿qué hacen? Un geólogo de petróleo es en muchos sentidos un científico, pero no es el típico científico que podríamos encontrar en un laboratorio. Es más bien una mezcla entre un médico y quizá un detective. Cuenta con cierta información, ciertos conocimientos, pero debe imaginar lo que ocurre en medio. No puede ver lo que hay dentro de la Tierra. No sabe lo que ocurrió en el período Jurásico, así que debe tener cierta dosis de imaginación. Por otra parte, tampoco se puede dejar volar la imaginación. Hay que aplicar una lógica rigurosa al análisis. Se podría decir que buscamos pistas. No conseguimos toda la información que necesitamos. Encontramos indicios, pistas aquí o allí, y las relacionamos. O por hacer otra analogía, se podría decir que somos como un médico que analiza el estado de un paciente. Yacimientos. La ingeniería de yacimientos es una de las partes más importantes en la ingeniería de petróleo, ya que es el nexo entre el yacimiento y los sistemas de producción en superficie.
El yacimiento es una unidad porosa y permeable. ¿Qué es el espacio poroso en las rocas? Es el volumen donde pueden ser acumuladas las gotas de petróleo entre los granos de las rocas. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tienen las rocas para que un fluido la atraviese sin alterar su estructura interna. ¿Qué hace el ingeniero de yacimientos? Se encarga de interpretar los resultados de la exploración, estudiar las propiedades de la roca reservorio, planificar la producción o extracción de sus fluidos. Bajo su responsabilidad se encuentra el desarrollo de prácticas de explotación óptima para cada sistema de hidrocarburos. Perforación. La ingeniería de perforación aplica conceptos físicos para llevar a cabo hoyos o pozos desde la superficie hasta el yacimiento, con el objetivo de extraer sus fluidos. Utilizan taladros de perforación extremadamente potentes, ya sean plataformas en el mar o instalaciones en superficie. Los perforadores deben planificar las rutinas de perforación del hoyo y completación o adaptación del mismo para producir. También se deben tomar en cuenta las elevadas presiones y temperaturas a las que está el yacimiento, como también la dureza de los estratos del subsuelo para llevar a cabo sus tareas de manera óptima y lo más económicamente posible. Es uno de los trabajos más riesgosos de la industria petrolera por sus ubicaciones en lugares extremos a la hora de perforar. Los perforadores utilizan tecnologías de gran potencial. Ellos son capaces de navegar en el subsuelo con sus taladros y mechas. Producción. La ingeniería de producción se encarga de la aplicación de conocimientos técnicos y científicos hacia el transporte de los recursos desde el yacimiento hasta los puertos o refinerías. Diseñan y optimizan las instalaciones de superficie para el tratamiento como separadores de fases, tanques de almacenamiento, líneas de flujo y sistemas de compresión del petróleo y el gas natural. Todo esto con el objetivo de llevar el petróleo a condiciones específicas a las cuales se puede comercializar o distribuir. Refinación. Es una de las etapas finales en la explotación del petróleo. Consiste en la conversión del petróleo en productos de uso comercial, que abarcan combustibles, medicinas, ropa, cosméticos, entre otros. Esto mediante el sometimiento del crudo a procesos químicos en refinerías o plantas petroquímicas, como la destilación. La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple, se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. El ingeniero de petróleo elabora métodos nuevos o perfeccionados para el tratamiento inicial y la refinación del petróleo, proyecta y supervisa la construcción, montaje, arranque y funcionamiento de la refinería. En las refinerías se contratan generalmente ingenieros de procesos o ingenieros químicos. Transporte. El papel del transporte en la industria petrolera es considerable. Europa Occidental importa el 97% de sus necesidades, principalmente de África y el Medio Oriente. Japón el 100%. El petróleo y los productos refinados se transportan a través del agua en barcazas o tanqueros petroleros. Ya en tierra, el petróleo y los productos se desplazan mediante tuberías mejor llamadas oleoductos.